Seguimos en vivo a las 2 de la tarde y 3 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a meternos en un tema que es fuerte y tiene que ver con lo que te puede pasar a vos. Digo, te vas de vacaciones, sí. Aquellos que tienen una propiedad o un terreno, porque no necesariamente tiene que estar construida la vivienda, un terreno, una propiedad, un lugar que es tuyo, y te vas por algún motivo, o de vacaciones, o te ausentás un tiempo, y cuando volvés en ese lugar hay gente. Y tal vez pasan días, pasan meses o pasan años, y hay determinado momento donde el usurpador se transforma en el dueño. Yo sé que es polémico y de hecho vamos a debatir y a polemizar, pero antes, para meternos en el tema, una noticia que a todos nos sorprendió, porque uno puede pensar, bueno, un usurpador, alguien que se avivó, que la vio venir, que encontró la oportunidad para meterse, pero policías usurpadores, ya me parece que cruza todos los límites, Miguel. Claro, en este caso los vivos son unos policías. Están acusados de ocupar unos terrenos. Los investigan a más de 100 porque aparecen en una causa de usurpación que la tiene una fiscalía de Quilmes. De estos 100 investigados, hay 70 que ya fueron desafectados por la policía por las medidas que está tomando Asuntos Internos. Lo que hicieron es meterse en 6 torres en el barrio Lomas, en Quilmes, y están investigados de ingresar ahí desde el año 2014. Los policías lo que dicen es que ellos estaban pagando una cuota y que por eso tienen derecho a estar ahí. Desde el Instituto de la Vivienda dicen que no pagaron ninguna cuota y además Asuntos Internos los acusa de aprovechar la situación para cobrar por horas extras el cuidado de ese lugar. Pero lo más increíble es lo que planteas vos. Es muy común que haya en algunos casos hechos de usurpación. En esta oportunidad lo que tenemos es a policías ocupando lugares que no les pertenecían. Tenemos un informe, nos vamos a meter en este tema y obviamente te vamos a invitar también a vos a debatir. Policías usurpadores, mirá. Estamos en el barrio cerrado La Loma de Quilmes. Básicamente esto fue construido como un barrio policial. Durante todos estos años aquí vivieron policías en actividad, pero hay por lo menos 6 torres de este lugar que están usurpadas, según lo que dice el Instituto Provincial de la Vivienda. En medio de todo esto, la gente está dividida. ¿Edificios usurpados acá? Sí, el año pasado fue eso. ¿Pero gente que no pagó nunca? Ya, eso ya no sé. Sé que vinieron porque justamente dio casualidad que sabes que pasó, no había seguridad y se metieron, aprovecharon en ese momento y se aprovecharon y se metieron. ¿Hay policías en el medio también? Tanto no sé. Los propietarios en realidad, los que han desafectado somos todos policías, que estamos en actividad, que pagamos el departamento mensualmente con la caja de policía y el banco hipotecario. La gente que usurpó las torres, que son 6, 7, 8, no sé cuántas torres. 6 torres. 6 torres. Bueno, esa gente no está ni siquiera citada en la causa judicial. Ajá. Ellos son los usurpadores. Yo pago, hace 17 años que vivo acá y estoy pagando mi departamento como Dios manda, ¿no? Porque es un hombre responsable y trabajador. Acá reina el hermetismo, la gente tiene miedo de hablar. Hemos podido lograr algunos que otros testimonios. La cuestión es que en las torres del fondo hay familias que llegaron, que tomaron este lugar, que estaba todavía sin ser adjudicado, y realmente la justicia, según lo que denuncian algunos vecinos, ubicó a todos en la misma bolsa. Sin embargo, hay policías que han sido desafectados por la División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, que dicen ellos tener la escritura de su casa por haber pagado en los últimos 19 años, mes a mes, la cuota del lugar. Sin embargo, el Instituto Provincial de la Vivienda dice que son usurpadores. ¿Y hay muchos que han pagado durante muchos años este departamento? En el caso mío y de la mayoría de mis vecinos durante casi 20 años. Quiere decir que vos tenés escritura, sos usuario legítimo de tu casa. Exactamente. Yo Pero la tenés hipotecada todavía. La tengo hipotecada hasta que terminamos de pagar al banco hipotecario que otorgó un crédito que la mayoría de los casos finaliza entre este año y el año que viene. ¿Quién trajo a estas familias usurpadores? Y eso tendríamos que averiguar directamente con lo que es el auditor, que es el que tendría que haberse encargado de investigar mejor y fijarse bien quiénes son los que ingresaron a usurpar las viviendas. Existe acá en el interior una cooperativa del barrio cerrado Lomas de Quilmes. Esa cooperativa nuclea a los vecinos que supuestamente tomaron las 6 torres del fondo y que realmente complicaron la vida de las 150 familias que además habitan este lugar, donde la mayoría son
ligados a la policía de la provincia, es decir, que trabajan en la policía de la provincia. La cuestión es que esas personas han tomado esos edificios del fondo en el año 2014 y ahora es precisamente la justicia la que quiere desalojarlos. Bueno, el mercado negro de la vivienda. Gracias a Mariano Yese por este informe. En el barrio cerrado Lomas de Quilmes, en Espeleta, son 6 torres. A ver, y voy a invitar a los compañeros, a Rubén Martín, que está con nosotros. Gracias, Rubén, por venir. A vos por invitarme, Héctor. A Damián Odetti, abogado, también gracias por venir, Damián. Gracias. Y a Ernesto Paret, que es responsable territorial de la Universidad de San Martín. Gracias, Ernesto. Antes de entrar en el debate, me dejás cortito acá. Y primero hay una responsabilidad primigénita del Estado que hizo un plan de vivienda a través del Instituto Provincial de la Vivienda y no lo terminó. Punto. Ese es un dato concreto. Bien. ¿Sí? Y después, indudablemente, hay gente que se metió a ocupar en forma legal o ilegal, ahora lo discutimos, parte de estos departamentos. Sí. Algunos se metieron en el año 2004, otros en el 2014. No todos los ocupas son policías, pero sí su inmensa mayoría. Los departamentos ocupados en total son 212. ¿Qué dicen los ocupantes? Que ellos habían comprado, que se empezó a construir, que en algún momento se detuvo la obra, que veían que la obra detenida provocaba que muchos entraran y robaran material, por lo tanto dijeron, vamos a ocuparlo hasta que o se reactive la obra o dejen de robar. Bueno, nos quedamos acá para cuidar que no se roben los materiales. Claro. A partir de ahí se quedaron para siempre. ¿Qué dice el Instituto de la Vivienda de la provincia? Que eso es falso, que no hubo ningún acuerdo, que directamente usurparon y hay muchos policías en el medio, por eso es lo que genera más polémica. De hecho, ¿no? Uno solo, de los 70 separados, uno solo pudo presentar los papeles, uno solo, que es un comisario. Damián, vos tenés una mirada legal y particular también. A ver, en este caso puntual, sí. ¿Cuánto tiene que pasar para que alguien que ocupa un lugar se transforme en el dueño? Bien, lo dice el Código Civil, sí. Es la ley. Es la ley. Una persona que detenta, en este caso, un objeto, un bien inmueble, porque puede ser muebles también, y se comporta como dueño, lo sea o no, por el paso del tiempo pasa a ser dueño a través de un trámite judicial que se llama prescripción adquisitiva. Prescribe el derecho del dueño anterior y lo adquiere la persona que posee. Tiene la posesión, que no es lo mismo que la tenencia. Bien. Yo tengo esto, pero sé que es tuyo. Digo, esto es tuyo. Yo tengo esto, pero digo que es mío. El alquiler, la tenencia es el alquiler. Si hago eso, ahí tenemos dos, en inmuebles, propiedades, terreno, casa, departamento, lo que vos quieras, tenemos dos plazos. Dos plazos. Un plazo que es, si yo lo tengo si yo lo tengo por una escritura pública. Sí. Lo poseo, estoy ocupándolo, la posesión se adquiere al año. Vos tenés tu casa, yo me meto en tu casa, estoy un año, vos no haces nada, yo adquiero la posesión de la casa. Bien. Vos la perdiste, sigue siendo tuya, pero perdiste la posesión. La posesión, que es la tradición, la entrega del inmueble, se llama modo suficiente de transferir un inmueble. El título suficiente, que no es justo título suficiente es la escritura pública. Bien. Ahora, yo puedo tener una escritura pública en donde yo te vendo a vos la casa de Miguel. ¿Yo tengo derecho a venderte la casa de Miguel? No. Y me parece que no. No, bien, no. Pero el escribano dice que, listo, tengo derecho. O firmo por el nombre de Miguel, lo que quiera. Miguel no hace nada por 10 años. Pero Damián no tiene que tener un poder para firmar el nombre de... Te estoy diciendo, es irregular. Claro. El escribano hizo las cosas mal. Pero si es irregular, como instrumento se tiene que caer. No, ahí está el punto. Bueno, la ley dice eso. Dice que si él es menor de edad, dos supuestos, menor de edad no puede vender sin autorización judicial. O es mayor de edad, pero mentí yo en transferir, o el escribano hizo las cosas truchas también, porque lo colmearon. Entonces, él puede reclamar eso hasta los 10 años. Ahora, bien, después de 10 años, sí. Después de 10 años, este título, que es imperfecto, está mal. No, es falso. Bueno, es imperfecto. No es tiene imperfecto, contenido erróneo y falso, todo lo que vos quieras, porque puede decir un menor y no ser falso. Perdóname, imperfecto un documento. No, pero no quiero mezclar tantos datos técnicos, por eso. Este título de propiedad
que está mal hecho y que no tenía el derecho de transmitir la propiedad a él. Sin valor alguno. Él va a un juzgado y dice, mira, a mí Damián me firmó esto, pero la verdad que no era Damián el responsable. Pero yo no sabía. Señor juez, usted deme una sentencia que sea declarativa de derecho y que diga que esto es mío. Y se acabó, es tuyo. Es mi casa, vengo después de 2 años. Está por patadas. Ese es otro puesto, pero para que termino con el plazo de la usurpación. Si yo no tengo ningún papelito, o un boleto de compraventa, que algunos lo confunden con justo título, claro, que no es. No es lo mismo. Bien, yo no tengo ningún papelito, me meto en tu casa, estoy 20 años, vos nunca me quisiste sacar a patadas, yo voy a un juez y le digo, estoy acá hace 20 años, vivo, produzco, qué sé yo, cualquier medio de prueba, bajé la luz, construí una casita, puse alambrado, nada, crío vacas. Sí. 20 años de corrido. 20 años de corrido. ¿Qué le pasa al dueño? De corrido, no. Con la denuncia no alcanza, tenés que impulsar la acción. Damián, ¿qué le pasa al dueño si quiere volver a ocupar su casa? ¿Qué me puede pasar? Decime un ejemplo y un plazo, lo que vos quieras. Ejemplo que quieras. Yo vengo después de 2 años, me fui a vivir a Europa, volví y digo, entro a mi casa, me encuentro con ellos adentro y yo le digo, te vas, ¿qué pena tengo yo como dueña? Pasaron... Pena ninguno, ¿no? ¿Tengo alguna pena? No, sí, porque no se puede sacarlos, sí. Vos como dueña, nada, si lo sacás a patada, vos decís. Claro. No, es una pena, no se puede hacer. Vamos a distinguir lo que es, vamos a decir, la justicia por mano propia, que no es lo mismo que legítima defensa. Sí, entrar a mi casa, decir chau, te vas. Y tampoco es justicia. Es de alguna manera. Pará. Supongamos que vos te fuiste de vacaciones 2 años. Sí. Llegaste, no tendrás, ningún vecino te avisó, no te enteraste nada. Está en tu cerradura, o está abierto, es un campo, entras, es tu casa. Sí. Te encontrás con alguien adentro. Obvio. ¿Qué es lo primero que haces? Llamás a la policía. Sí. Hay un intruso en mi casa. O sea, se acabó. Llamás a la policía. Estás en tu casa, entraste a tu casa. De repente te encontraste en tu casa adentro con cosas de otra persona. Y a las 2 horas llega alguien y entra a tu casa y dice, ¿qué haces acá? Lo sacás a palazos. Sí. Bien. Si vos llegás a tu casa y una persona te dice, perdón, yo estoy hace más de 1 año acá, vos tenés que ir a tribunales, no te queda otra. Es increíble. No, bueno, pero ahora también explicarle que cuando vos pisaste tribunales, yo te digo porque yo viví un caso de usurpación, a mí me usurparon y en Capital Federal, hace 20 y pico de años atrás. Está bien. Lo que te olvidás de contar, que desde el mismo momento en que vos pisaste tribunales, ya tenés que contratar a un abogado y te baja la boleta y tenés que poner un porcentaje del valor. Pero no es que me olvido, hay un montón de cosas para contar. Listo, sí. O sea, dicho de otra forma, el afectado, el que está enajenado de su bien, tiene que poner guita para sacarlo. Sí, tal cual. Solo acá y en Sudáfrica. Es increíble. Solo acá y en Kenia. Yo te digo lo que dice la ley. No, pará, me gustó el ejemplo, a ver, para repetirlo. Vos llegás a tu casa. Te fuiste 5 años, pero no a Europa capaz. Te fuiste porque, no sé, tu abuela, tu madre está enferma, tu madre vive en Salta, te fuiste a verla, a cuidarla. Te fuiste, dejaste tu casa porque la prioridad era acompañar a tu vieja. Se muere tu mamá. Bueno, te volvés. Volvés a tu casa. Estos 2 escenarios en los que vos pusiste. Claro. Llegás. Hay muchos escenarios, te dije. Bueno, pero de estos 2 me parece que está bien clave, digamos, bien visual. Llegás, hay alguien adentro de tu casa. Es más, el que está adentro te saca, te apunta con un arma. Sí, tal cual. Fuera de acá. Técnicamente otra de las cosas que no te dijo Damián, que si tiene suficiente, te digo porque yo la viví, o sea, como víctima que te la estoy contando. Te fuiste un jueves de esta casa que vos tenías, que estabas pensando en amueblarla y todo lo demás. La compraste como inversión, por ejemplo. Te fuiste un jueves. Volviste el sábado, es decir, quedó un día en el medio, le diste el tiempo suficiente como para clavar la mudanza y tener un falso contrato de alquiler y olvídatelo, los tenés ahí por no es que me olvido, depende el caso y el plazo. Pero pará, son casos a ver distintos. si te entendí bien. Son soluciones distintas. A ver si te entendí bien. Si ellos están adentro de tu casa, vos te fuiste a ver tu tía, ¿cuánto tiempo? Dame un tiempo. 5 años. 5 años, ya pasó más de 1 año. Claro, te dice, si vos te vas 1 año y 2 días, ya perdiste la posibilidad. Pero yo te pongo este ejemplo. ¿Y por qué pongo el ejemplo de una persona, de un tipo solo que va a cuidar a su vieja? Que no tiene a nadie, porque la prioridad está en otro lado. No tiene a alguien que vaya a ver, anda a mirar si hay alguien en mi casa. No estás pensando en eso. Sí, tal cual, Volvés, te encontrás con alguien adentro. Vos tenés que llamar a la policía, no podés hacer nada, ya perdiste. Vos decís, me encuentro con alguien adentro. 5 años. Se te instalaron en tu casa. Yo te pregunto una cosa en la práctica. Esto es cuestión de práctica. Vos llegás a tu casa después de 5 años. Nadie te avisó, ningún vecino, nada. Listo, vos llegás a tu casa, hay gente adentro. Primero no sabés si está hace un día
o hace 4 años, ¿está bien? Sí. Hay una persona dentro, te cambió la cerradura. Sí. Vos querés entrar y ves ropa colgada. Te agrego esto, vos querés entrar y de adentro de tu casa te apunta, te toman a vos como el que quiere entrar a algo ajeno. Sí, porque, está perfecto, bien. Si esa persona, vos fíjate, está ya ocupando y tiene la posesión, y vos invadís ese terreno, aunque parezca ridículo. Vos sos violación de domicilio. Pará, sí, es violación de domicilio. Es increíble. Bueno, así, sí. Entonces, ¿vos qué hacés? Pero vamos a la práctica. Pero vos llegás a tu casa... Pero pará, llegás a tu casa. Ves a alguien extraño y llamás a la policía. Y sí, llamás a la policía. No todo el mundo hace eso. Pero hay gente que tampoco te dice... Salí de mi casa. Hay algo que tampoco te dice Damián, que hay algo más grave en todo esto. Que en este momento le estamos dando consejo a la gente de, Damián da el ejemplo de llamás a la policía. Y se te ocurra, porque automáticamente en cuanto vos llamaste a la policía, se le abrió el acta, ya no lo podés tocar ni con la uña voy a aclarar para evitar... Si hay niños adentro... no tiene nada que ver. Interviene la minoría de familia, pero es lo mismo. Igual se puede desalojar. Bien. Pero eso es otra pregunta que todavía no me hiciste. ¿Cómo lo desalojo? Okay. A ver, para aclarar lo que dice Miguel y para evitar que la gente haga justicia por mano propia. O dice, no llamo a la policía, es decir, no doy intervención al Estado. Ya Miguel, Rubén Martín dijo 2 cosas. No llamo a la policía, no piso tribunales, para no gastar abogado. Él está diciendo, sacarlo a patada, digamos, violación de la ley. Pero porque después la persona tiene problemas. Tiene problemas de amenaza, de lesiones, de violaciones. El resto de la historia. Igual lo va a tener, se va a comer un juicio de 2 años para sacar a los tipos que lo tenés adentro. No, pero una cosa es vos como reclamando... Con suerte, viento a favor, yo puse lista. Vamos por parte. Llegás. Vos, en la práctica, un tipo te apunta, no vas a entrar con un palazo. Por ahí Miguel sí. Porque se anda enterrado. Hay gente que... Rubén entra a los corchazos. Bueno, hay gente que sí, Vos lo lógico es llamás a la policía. Si haces lo que dice él y entras a los corchazos y qué sé yo, vos tenés una causa penal que es autónoma aparte. Esa parte. Ahora, ¿qué pasa? Llamás a la policía. Si vos, y escucha esto, la legítima defensa es cuando hay algo inmediato. Vos llegaste y no sabés si estuvieron desde anoche en tu casa. Claro. Listo, es algo inmediato. Llamás a la policía, sáquenme a esta gente. Ahora, puede pasar, como dice Rubén, que la gente le muestre un contrato y chau. Trucho. Te lo puedo resumir de otra manera. Esto me interesa. Este escenario es otro. A ver, ante la misma secuencia que estábamos contando, el tipo que se va a Salta a ver a la madre, se murió, vuelve. Su casa estaba usurpada, pero no había nadie en ese momento cuando él llega. ¿Cuándo llega? Él llega... Es otro señor que plantea antes. Exacto, que me gusta también. Llega a la casa. ¿Ve? Está bien, es su casa, pero ve cosas que no son de él. Bueno, entra a su casa, listo, ya está. Descubre que hay un montón de cosas que no son de él. Obviamente se da cuenta que algo raro pasó. Inmediatamente, a las 2 horas que él llega, llegan los nuevos ocupantes de la casa. Ahí está. Y eso también complementa lo que dice Miguel. La ley no lo dice... Sí, Miguel, me cambió el nombre. Ya está. Rubén. La ley no lo dice, pero es claro. El que está dentro, en general, es el que gana... No, gana el proceso. El que quiero decir, si vos sos usurpador y te van a echar tarde o temprano, y como dice Rubén, si vos sos usurpador, por ahí tarda 2 años en sacarte, y vos decís 2 años tengo que pagar alquiler, y le puedes hacer un juicio a la persona por daños y perjuicios, pero no tiene un mango, no tiene nada, entonces terminás perdiendo vos, pagaste a tu abogado. ¿El juicio no tiene nada que ver eso? Lo podés reclamar, pero si la persona no tiene bienes no le puedes sacar nada. Claro. Pero tenés que bancarte 2 años o 5 años, lo que sea. Ahora, vamos a suponer que vos llegaste a la casa. Entraste. Estás vos adentro ya. Entonces, ahí... Eso, perdóname, ¿qué va a pasar? No cambia si yo llego y la cerradura es otra y violento la cerradura y me meto porque es mi casa. Bien. Ahí ya estamos en un lugar gris. Mira. En un lugar gris. Que vos podés decir, vos podés interpretar que un vecino, ante la situación de que vio la puerta abierta, hizo lo que se llama una gestión de negocios, en tu nombre cambió la cerradura... Y vos no sabés cuál vecino es. Tenés derecho, la rompés, le pensamos un cerrajero, entrás. Viene la persona, quiere entrar, no te dejo entrar y vos de adentro con un revólver y con un palo. Llamás a la policía, el tipo quiere entrar, yo soy el dueño y ahí el que va a tribunales es el usurpador. Damián, contales el resto de la película. Normalmente cuando te entran... No, amigo, yo la conozco bien. Y desde adentro. Cuando te entran... ¿Pero vos qué recomendás? Yo estoy hablando de lo que dice la ley. La propiedad que yo tenía era de 250 metros cuadrados cubiertos. Está bien. Calcula lo que entró ahí. Me entraron 4 familias. ¿Sí? Chicos, embarazadas, había de todo. ¿Y vos vivías solo ahí? ¿Vos vivías solo? No, yo lo había comprado porque me estaba por casar.
Me quisieron salvar en realidad. Pero al margen de eso, vos tenés que pensar que lo que hacen es, nunca más vuelvan a dejar la casa abandonada. Sola, claro. Siempre están, sale uno entre otro, sale uno entre el otro. Me dejas un dato que me parece importante de lo que dice Odetti. Creo que la recomendación, no sé si Odetti la va a dar o no, es cuando vos llegas a tu casa y ves que alguien está adentro, es que la policía actúe rápido y lo saca a las patadas. No. Porque si vos ingresás con el proceso judicial, no terminás nunca más. No puede hacerlo. Si la policía lo hace, tiene una sanción la policía. Bueno. Si la policía entra a la casa, vamos a hablar de la inmediatez. Bien. Si vos llegas a tu casa y no sabés si están hace 5 años o 2 días, vos llegás y hay un intruso. Claro. Y llamás a la policía como cuando venía a trabajar, ahora voy a trabajar. La policía no lo puede sacar las patadas. Llamás a la policía. La policía entra a la casa. Porque vos estás diciendo, hay un intruso en mi casa, no quiero entrar, tengo miedo. Entren ustedes, te habilito a entrar. La policía entra y se encuentra con una persona que dice, no, yo acá tengo este título. Pero se acabó, la policía se debe comunicar con la fiscalía y la fiscalía le dice, no tiene nada. No tiene ningún papel para mostrar. Si no tiene nada, escuchá lo que te digo, si la policía entra y el intruso no tiene nada, ni puede acreditar de cuánto tiempo está ahí, el fiscal le va a decir automáticamente, restituye el inmueble en calidad de tenedor provisorio al que puede demostrar la titularidad y después que se someta al juicio. A ver qué opina Ernesto Paredes. Pero no lo saca a las patadas. No lo saca a las patadas. La fiscalía dispone que, claro, lo excluye de la casa, claro. Ah, bueno, ¿ves? Pero las patadas confundís con... Está bien, hay un orden con garrote, claro. ¿Está? Bien. Ernesto, quiero escucharte también a vos, sos responsable territorial de la Universidad de San Martín y tenés además otro punto de vista porque lo vivís, digo, puntualmente del caso del que hablamos, los policías usurpadores, ¿cuál es tu mirada? Con respecto a este caso en particular, me parece que hay un montón de hechos de este tipo que están vinculados a estructuras que tienen la información de cómo, cuándo y dónde. ¿Hay una logística? En general sí, para este tipo de hechos sí. Nosotros trabajamos en general con otro tipo de normalización y con otro tipo de toma de tierras y o de fábricas recuperadas, por ejemplo, donde también el tema de la propiedad privada ahí entra en toda una zona gris. Y lo que nosotros sentimos es que con respecto a la situación de la vivienda y de la tierra en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires en particular, hay una falta clara de políticas públicas que en un territorio tan extenso donde no tendría que haber este tipo de hacinamiento y este tipo de irregularidades con respecto a la posibilidad de vivir dignamente, las tomas de tierra se transforman en situaciones irregulares hasta una normalización tal cual, como dice el doctor, en el tiempo, ¿no? De la posesión. Estamos hablando de personas que no tienen otra posibilidad más que tomar un terreno para poder realizar su vida en familia. Vos dijiste que también hay, en el seguimiento que hacen, hay una logística del delito también. Digo, hay esto que vemos, pero digo, que también debe ocurrir en otros lugares donde están aquellos que usurpan y después con eso también comercializan, ¿no? Me imagino, vender lo usurpado también debe pasar. O que le dan el dato. O que le dan el dato. En realidad, hay una estructura de datos. Custodia del lugar, ellos empezaron haciendo la custodia del lugar. De hecho, cobraban las horas por. En el caso de los policías. En el caso de los policías. Vos date cuenta que la inteligencia previa que estás haciendo es brutal, es total. Te están pagando horas adicionales, o sea, policía adicional, para levantar la información que después vas a usar en beneficio propio. Igual ahí yo metería la cuestión de poder, que todavía no se habló. Que el que tiene poder es el que gana. Como en su momento, vinieron y le sacaban a los aborígenes las tierras, a machetazo, listo. Ahora hay inmobiliarias y hay abogados que tienen toda una estructura armada para apoderarse sobre todo de herencias vacantes. De gente que muere y no deja, abandona la propiedad y queda en la nada, o que hay algunos usurpadores o ocupadores de tierra precarios y los desalojan, lo mismo que la policía que dice, tengo el dominio, el poder de hacer lo que quiero con esto. Está bien, y por eso es que, pero por eso es que, vos fíjate, en el caso de los policías, intervino la Fiscalía de Estado. También esto no es una herencia vacante. Intervino la Fiscalía de Estado, vamos a decir, el Instituto de la Vivienda dijo, esta cooperativa está haciendo las cosas mal. Y le dijo al Ministerio de Seguridad, ojo al piojo, esto no es solamente una ocupación, una toma, así nomás. Acá hay funcionarios públicos y la sanción debe ser más grave. Estás olvidando de algo que me parece muy importante. Debe haber inmobiliaria, no dudo esto, pero estás olvidando de un dato concreto. Hay un montón de sucios, y no precisamente porque no se bañen, que se meten en lugares que no son de ellos. Esto es concretamente donde hay que poner la lupa también. No, también la discusión sería si esa... No, pero vos estás omitiendo. No lo omitas. No, pero aparte, a ver, no lo omito. Yo hago la diferencia entre las personas que tienen 50 propiedades
y le toman una de ellas, y las personas que no tienen dónde vivir. Es la distribución de la tierra. No, no importa. Yo tengo la plata bien habida, me compré 50 propiedades. Y si vos naciste en una familia que ya tenía 50 propiedades, y yo nací en una familia que solamente vivimos en 4 chapas. El derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución. Sí, ¿qué tiene que ver? Sí, pero tenés que ejercer la posesión. A ver, vos sí tenés una propiedad. No necesitas la vivienda digna que la garantice el Estado. La herencia no está, La herencia no está en la Constitución, La herencia no está en la Constitución. La herencia no está en la Constitución. La vivienda digna que la garantice el Estado. La herencia no está en la Constitución, Lo que la Constitución dice que... Dale la casa a vos, a todas las agencias. Yo no tengo ningún problema en suscribir la ley y que sea un porcentaje, o directamente el 100% cuando te morís, de repartirlo. Si tenemos una casa, pero perdón, en mi casa vos sabés que está ocupado por un montón de gente. Sí, conocés, ¿sabés? Me lo criticaste varias veces. Lo sé, no te critico. No sé, pero yo lo hago porque hay que predicar con el ejemplo. Si yo lo pienso, lo hago. Rescata a violadores y los lleva, después no sabe qué hacer con ellos. A ver, me parece que hay que saber distinguir entre algunas estructuras de este tipo donde claramente el poder interviene, porque la información, tal cual como decía Rubén, con respecto al tener información, de trabajar ahí y tener ese tipo de usufructo irregular por parte de estos policías, sucede en un montón de otros complejos de vivienda. Pero esa situación es una cuestión corriente, inclusive porque el que maneja la información, tal cual como dice Betty, el que tiene el poder, si querés, porque claro. hay estructuras, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde perfectamente hay funcionarios que tienen la información y no basta ir a tomar una casa. Pero la herencia vacante que hicieron es distinto. ¿Por qué? Estamos hablando de una carga para el Estado. Yo les cuento lo que piensa el Estado. La herencia vacante, como deja de tributar a nivel impositivo, para el Estado, es una solución que alguien se haga cargo porque a partir de... No, el Estado la vende, papá. El Estado... O pone una oficina pública en cambio de alquilar. No me vengas con eso. No, pero el Estado en realidad nunca llega... A ver, del 100% de la primero vamos a dividir Estado de gobernantes. Estado de gobernantes. Estado, no estoy hablando si hablamos del Estado, yo tengo una casa de $100.000 y antes que la ocupe una persona y pague los impuestos y se quede en esa casa, agarro esa propiedad de $100.000, pongo, no sé, lo que sea que haya que poner, un comedor, una escuela, una oficina administrativa, dejo de pagar alquiler o la vendo y me quedo con los $100.000. No lo hace por ineficiente. No, por ineficiente por corrupto. Es más sencillo. No, porque se lo dan a sus amigos políticos, usurparon, yo le cacho la boca y te lo queda. Es más sencillo. Ni siquiera tienen, espera un momentito, Damián, ni siquiera tienen el control de conocimiento se enteran cuando tienen una herencia vacante. Ineptitud. No, incompetencia, ineptitud. Sistemas del siglo pasado. A ver qué dicen en Twitter la gente que obviamente vive esto de cerca porque le ha pasado a mucha gente. Numeral Domingo de Rossi, Carla dice, hace 20 años le usurparon a mi mamá un terreno y ahora la provincia le cobra los impuestos de ese terreno que está usurpado. Gustavo Méndez, numeral Domingo de Rossi, yo lo saco a patadas y cuando viene la policía le muestro la escritura y listo. Gabriel dice, si alguien se mete a mi casa con un bidón de nafta y un encendedor lo soluciona al toque. Bueno, seguro, si tiene seguro. Tiene que tener seguro, ¿no? Ariel Gustavo Nieva dice, es un sistema perverso que se retroalimenta de mafia y tráfico de influencias para las tomas. Exactamente. Lo que decía, che, no está bien apropiarse del esfuerzo de los demás, cada casa es el esfuerzo de una vida. Obvio. Gracias, nos arroba a nosotros, numeral Domingo de Rossi. Gracias, muchachos, por haber venido. Rubén, como siempre, gracias. A vos por invitar, Héctor. Gracias.